Amigas, amigos, muy buenas noches. Soy el Padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde Apatzingán. La platiquita de hoy trata sobre la indolencia del mexicano y el aprovechamiento del gobierno morenista sobre los mexicanos. Doler quiere decir sufrir. Me duele una muela. Bueno, alguien podrá hacer una distinción. Oiga, mire, padre, el dolor físico es una cosa y el dolor moral o el dolor sentimental o el dolor espiritual o el dolor emocional es diferente. Malena Orduña, buenas noches. Sí, es cierto. Y en realidad, el hablar de la indolencia del mexicano es que el mexicano no se duele de sí mismo. Pero voy a abundar un poco sobre el sufrimiento. Bueno, el sufrimiento puede ser que sea físico o mental o imaginativo. Es una cuestión personal, psicológica. Psicológica quiere decir del pensamiento, de los sentimientos, de la sensibilidad, pero es sobre todo de la conciencia, de lo que nos hace ser lo que somos. La conciencia es el que nos damos cuenta de que somos seres vivos y sobre todo la conciencia de que nos vamos a morir, porque la conciencia esta de la vida pues la tienen todos los animales, en el sentido de que se defienden su existencia. En cambio nosotros, los seres humanos, tenemos una conciencia de otro modo, o podemos tenerla. Esto de la conciencia esta de la muerte, pues la tenemos desde Jesucristo. A la hora de la muerte, nadie se va a llevar nada. El Papa Francisco lo ha dicho de una manera muy real. Cuando van a enterrar a alguien, no llevan todas sus cosas para enterrarlas junto con él. Lo llevan a él en una cajita, si bien le va, en un estuchito, y todo se queda en este mundo. Eso sería, bueno, la conciencia de que nos vamos a morir, pero además casi nadie quiere reconocer que se va a morir y quiere fingir que no sabe. ¿Por qué? Porque el reconocimiento de que no somos eternos y de que somos extraños en este mundo nos hace repensar nuestra existencia y darle un contenido diferente al que le da un animal. La existencia de un animal, pues es engendrar, nacer, crecer, desarrollarse, madurar, ejercer la sexualidad, es decir, dejar descendientes, envejecer y morir. Pero todo eso lo vive sucesivamente y no sufre por nada porque el futuro no le importa. En cambio nosotros, los seres humanos, sobre todo de Heidegger para acá, de un librito de 1927 que se llama El ser y la nada, él después de o durante la guerra segunda mundial, bueno, la primera guerra mundial y la segunda, sobre todo después de la guerra, pero esto del 27 fue entre las guerras, 1914 y 1918, la primera guerra, 1933,
1946, la Segunda Guerra Mundial. Heidegger escribió un librito, ese que les digo, que hizo repensar a muchos después de la Primera Guerra, que estuvieron en peligro de morir muchas personas y murieron bastantitas. Entonces, parecía que la vida era absurda. ¿Para quiénes? Para los que murieron jóvenes durante la guerra, en los ejércitos de los imperios. Y eso de que uno reflexione sobre la muerte, la misma religiosidad lo pide. Hay una frase latina, memento mortis, el momento de la muerte, pero es sobre todo no de momento, sino recuerda que te vas a morir. Y San Ignacio de Loyola, en sus ejercicios que escribió allá por 1550, hace ya casi 500 años, en la cueva de Manresa, también tiene una parte en sus ejercicios donde habla del pecado, de la muerte, del sufrimiento, de la absurdidad de la vida, y orienta la vida a partir de la muerte, orienta la vida a un bien superior que le dé sentido a la vida. Por ejemplo, en su caso, bueno, él era un militar pretencioso, noble, que se enamoró de una reina y que le tocó dar testimonio de que era ella cuando murió y la llevaron a enterrar lejos de donde había muerto la reina, y entonces él tenía que dar un testimonio de que era la reina. Y cuando se murió la reina y luego la destaparon y después de muchos días estaba podrida y no se le podía acercar del mal olor, él dijo: de aquí en adelante no serviré a nadie que se muera. Yo no quiero un jefe que se me muera. Voy a escoger un jefe que no se muera. Y ese jefe que no se muere, pues es Jesucristo, para él, Jesucristo. Y dejó su antigua vida y tomó el cristianismo como debe de ser. Renunció a todos los bienes de la tierra y se puso a peregrinar y a buscar un sentido de su vida. Y el sentido de su vida era transmitir unos conocimientos y unas vivencias que transformaban a las personas. Son los ejercicios espirituales originales, que son de un mes y dan resultado. Por eso los jesuitas, antes de su profesión ya perpetua, la profesión solemne, hacen sus ejercicios y allí deciden si siguen por el camino ignaciano o se van por otro, y está muy bien. Y por eso los jesuitas entendieron que tenían que educar cristianamente a la gente y sobre todo a los dirigentes. Esa opción tomó San Ignacio y es lo que practicaron los jesuitas allá en Sudamérica, donde hicieron las reducciones del Perú. Reducción era, vamos a decir, un territorio donde solo podían vivir los indígenas, no entraban los españoles ni ninguna otras personas blancas. Los religiosos hacían la utopía de Tomás Moro, que aquí entre nosotros la intentó don Vasco de Quiroga en Michoacán, y también Fray Juan de Zumárraga, el arzobispo de México, el que sale en las apariciones de la Virgen de Guadalupe.
Esas, aquí se llamaron, pues, unos colegios, unas escuelas, unos lugarcitos donde los indígenas trabajaban 6 horas, se practicaban la música, por eso la música les gusta mucho en Santa Fe de la Laguna, tanto de aquí de Pátzcuaro, el lago de Pátzcuaro, como allá de México. Se llamaban igual los colegios y allí se enseñaba música y los indígenas aquí de Michoacán pues aprendieron la música europea, que hasta nuestros días la siguen practicando porque tienen un oído magnífico para la música. Ese cambio de vida de que Ignacio quería ser rico, casarse con una dama de calidad, famoso, por eso andaba en las armas, una persona poderosa, pues todo eso renunció a todo eso y en el momento en que reflexionó después, como todos saben, es que esto lo hizo cuando en Pamplona había un sitio de la ciudad, un cañonazo de los franceses le pegó en una pierna, le rompió la pierna, el doctor que estaba ahí le enyesó la pierna, le quedó corta y chueca, y luego pasó un tiempo, le dijo al doctor que él prefería morirse a tener la pierna chueca y corta, porque él era galán, y como era noble, como era rico, el doctor accedió, le dijo, bueno, lo que tú quieras, pero si te mueres no es mi culpa. Y le volvió a romper la pierna sin anestesia. Y le acomodó la pierna y le quedó derecha, pero un poquitito más corta que la otra. Bueno, ese era el talante de Ignacio. Sacó una persona totalmente diferente de sí mismo con la reflexión de la muerte. Bueno, eso es Ignacio y los religiosos creyentes. En cambio, con la experiencia de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial y el librito ese del ser y la nada, donde dice Heidegger, Martin Heidegger pues, que somos arrojados en este mundo sin que queramos. Bueno, él así lo interpreta y sí es cierto. Nacemos en este mundo sin que nadie haya pedido ni haya querido, como dicen algunos chamacos y chamacas a sus padres. ¿Y quién te dijo que me trajeras al mundo? Sí, es cierto. ¿Quién dijo que me trajeran al mundo? ¿Quién dijo que me arrojaran en este mundo? Y desde el momento en que empecé a existir estoy destinado a morir. Entonces la muerte, para algunos, ese pensamiento de la muerte para algunos trae la desesperación, para otros trae un vacío existencial, para otros trae un cinismo, para otros los empuja a la maldad. Y todo el que no piensa que se va a morir, cree que va a vivir para siempre y se contenta con la vida que tenga. Aquí es donde toco la indolencia del mexicano. Nosotros nos burlamos de todo hasta de la muerte y nos comemos la muerte en dulces, calaveras de azúcar. ¿Y por qué hacemos eso de trivializar, de hacer chistosa la muerte, de evadir la seriedad de la muerte? Porque no tenemos consistencia ontológica. Ay, padre, ¿qué es eso? La consistencia ontológica se adquiere cuando la persona toma en serio que se va a morir. Y entonces quiere descubrir, quiere darle un sentido a su vida o un sinsentido. Y de allí de Martin Heidegger para acá, los europeos renunciaron a la religión. Estoy completamente de acuerdo. Para ellos, que 2 guerras mundiales les demostró lo que había dicho Nietzsche a principios del siglo XX,
que Dios había muerto. Federico Nietzsche declaró la muerte de Dios. ¿Y qué es la muerte de Dios? Que a la religión ya no se le hace caso, que la religión es irrelevante, que queda el cuerpo muerto de la religión. ¿Y cuál es ese cuerpo muerto de la religión? Creencias, credos, celebraciones, peregrinaciones, procesiones, posadas, la Semana Santa, ayunos, ceniza, todas las cosas que son materiales de la religión, las que se ven, las que se oyen, las que se tocan, las que se huelen, pero son de un muerto que no influye en los que repiten y alaban y rezan, no les rige la vida. Eso quiere decir la muerte de Dios. Bueno, aquí entre nosotros, a lo mejor nunca ha habido vida de Dios, porque tenemos la costumbre de buscarle por todos lados, pensando que el vivillo es el que se brinca las reglas, y el vivillo es el que roba, y el vivillo es el que engaña, y el vivillo es el que abusa, y el vivillo es el que se sobrepone a los demás, ya sea por la fuerza o por el engaño, o las dos cosas, por la fuerza y por el engaño. La trampa, pues. El mexicano es tramposo por naturaleza. Esto no quiere decir que sea inmoral, ni que sea amoral. Simplemente así somos. La esencia del mexicano la anduvieron buscando hace 100 años. Samuel Reyes, nuestro paisano, es michoacano de Zitácuaro. Perdón, Samuel Ramos, en un estudio psicológico comparativo de Adler con el comportamiento mexicano, pues sacó un resultado que lo tomó Octavio Paz en su Laberinto de la Soledad, y que entonces lo expresa de una manera muy sencilla, con el pachuco, con este, con aquel, con la rajada, con el rajado, y entonces le expresa el desprecio por la mujer y por todo el que se parece a la mujer, que tiene una rajada. Bueno, el rajado, por eso hablamos del rajón, el que no tiene su sexo viril masculino más que de carne, pero no tiene una solidez personal de hombre, de macho. Ese es el rajado. Y el rajado es toda persona que sabe lo que debe hacer, pero no lo hace. O, en el otro sentido, el que no ha reflexionado que su vida es algo más que comer, zurrar, sexar y divertirse y sufrir, pues ese no ha conocido que tiene una misión en la vida. Heidegger dice que no tenemos ninguna misión, que llegamos a la tierra y hay que descubrirla. El cristianismo dice que sí hay una misión. La misión del ser humano en este mundo, según el cristianismo, es conseguir la salvación viviendo la doctrina de Cristo, teniendo la fe en Cristo, pero una fe viva, una fe actuante, y no una fe de payasada, una fe de sainete, una fe de pantomima, una fe de ritualismo vacío. Bueno, eso es lo que sucede entre nosotros.
y la muerte también se minimiza. Estuve viendo lo de siempre, bueno, ya saben, hay un montón de asesinatos aquí, allá y acullá, y aquí mismo, en la región todos los días, hay unos 10 muertos, pero ¿a quién le importa? A las familias, pero también, pues a veces, en ese, como podríamos decir, enajenamiento de los seres humanos, pues está primero comer que ser cristiano y comer antes que todo. Cuando estuve en Dos Aguas hace miles de años y mi hermano estaba joven y quería ir a cazar, todavía se podía, no estaba todo esto. Y un día fue y se juntó con uno de los señores que eran venaderos. Y el señor ese lo acababa de dejar la mujer y era sentimental. Estaba llore y llore contándole a mi hermano que lo dejó la mujer, que esto y que aquello. Pero se llegó la hora de comer y fue el primero que se atragantó de la comida. Llore y llore y trague y trague. Y a mi hermano le daba risa. Pues así es el mexicano. El mexicano ordinario es el que llora, pero se consuela. Bueno, el dicho lo dice, las penas con pan son menos. Bueno, pero eso es, bueno, como que no da pues, el no darle sentido a la vida, tras un sentido trascendente, más allá, vuelvo a repetir, de zurrar, comer, sexar y morirse, sufrir pues y gozar, pues no tiene sentido. Pero en fin, ojalá que vayamos reflexionando y salgamos, tratemos de salir de este ambiente, un ambiente trivial, un ambiente de burla, de chiste, un ambiente irreflexivo, irracional, un ambiente que no nos construye ni como mexicanos, ni como personas, ni como cristianos, los que sean creyentes. Voy a contestar bueno, ya terminó el mes de noviembre. En ese mes, una señora o señorita, no sé qué es, me pone siempre 5,000 pesos cada mes, que a mí me ayudan bastante. Y en este mes fueron sus 5,000 pesos y otras 3 personas me pusieron 1,000 pesos. Una persona lo puso ayer y también, pues eso me ayuda a salir en los gastos que tenga, propios y ajenos. De todas maneras, les doy gracias por esa ayuda que me dan, que me sirve bastante. Bueno, ahora voy a comentar sus aportaciones. Malena Orduña, buenas noches, padre. Malena ya había dicho que buenas noches, lo vuelvo a repetir con mucho gusto. Esperanza Martínez, buenas noches, padre. Un saludo para usted y toda la audiencia. Bueno, buenas noches, Esperanza, igualmente. Jesús Ábalos, muy buenas noches, padre José Luis, y gran comunidad, bendiciones. Igualmente, José. José Ábalos, gracias, Esperanza. MFE, buenas noches tengan todos. Buenas noches, MFE. Malena Orduña, saludos, José. Cecilia Murillo, hola, padre, saludos. Saludos, Cecilia. María Teresa Gutiérrez Serrano, buenas noches, padre José Luis. Buenas noches a todos los presentes. Saludos y que Dios nos bendiga a todos y a cada uno de nosotros. Que Dios bendiga a nuestro país. Y seguimos todos pidiendo por nuestros enfermos, especialmente los que sufren más. Hermelinda López, buenas noches, padre José Luis y comunidad. Los saludo desde San Miguel de Allende. Pues saludos, San Miguel de Allende, ¿de qué estado es?
de Guanajuato. Andrés González, saludos, padre. Lo que no me puede explicar es cuando los malos se encomiendan a Dios antes de cometer crímenes muy crueles. Sí, yo tampoco me lo explico. Es decir, algunas personas como yo seremos cobardes o no sé, pero no, como que no entendemos por qué hay gente tan mala que tortura a niños, que viola niños y niñas y más cosas horrorosas. Yo no me lo puedo explicar. Algunos pueden decir, padre, es el demonio. Sí, será el demonio. Padre, es la maldad del ser humano, que es como en una alcancía, se va llenando la persona desde pequeña de comportamientos malos que ve y eso los va guardando, y hasta unos que son resentidos y sacan su resentimiento al estilo de nuestro anterior presidente y lo propagan ese resentimiento haciendo daño a los demás. En el caso de nosotros, pues dividiéndonos. Por cierto que aquí en el canalito están dos aportaciones muy pequeñas, una de una española y otra de Felipe Calderón. Ya sé que poner a Felipe Calderón para algunos es como echarles una cubeta de agua caliente, pero los dos discursitos de 8 minutos cada uno que fueron allá en España son pues hablando de una reconciliación que nadie de los mexicanos tiene que tener un resentimiento contra los españoles, ni los españoles con los mexicanos, porque pues todos tenemos cosas buenas y cosas malas, y además pues todos somos descendientes de españoles mezclados con los mexicanos, con los antiguos náhuatl. Todos tenemos algún antepasado indígena. Ya ven ustedes, los Moctezuma de ahora están güeritos, como ese Moctezuma del gobierno de el susodicho de antes. Es el descendiente de Moctezuma, del rey, del emperador, viene su genealogía desde allá. ¿Y dónde se blanqueó? Pues que una hija, bueno, una mujer se casó con un español y tomó el apellido Moctezuma porque pues era más noble que el que él tuviera, García o Pedraza o el que sea, de la familia Moctezuma, porque además, como eran de la familia de los antiguos reyes, les dieron tierras, les dieron dinero y les dieron títulos. José Ábalos, bendiciones. Malena, gracias. Salúdeme, muy cierto, padre, buenas noches. Elvia Barroso, saludos desde Querétaro. Cuídese mucho y gracias de mi parte por todas las personas que apoyan al padre Segura. Buen inicio de mes, muchas gracias. Gloria Rocío Comparán Arroyo, buenas noches, padre. Tengo un mes escuchando sus pláticas y me gustaron. Bendiciones para todos los que estamos atentos a usted y bendiciones para usted también desde Colima. Gloria Rocío, pues muchas gracias. Estas platiquitas son iluminativas, vamos a decir, o aclarativas, o son un poco para pensar, alguna frase nos puede ayudar. San Ignacio de Loyola, por cierto, su frase era todo para la gloria de Dios. Andrés González es como muchos indios nativos acá, son muchos blancos, sí. Nada más que en Estados Unidos a los indios, como que ahora los ingleses, bueno, pues los americanos tienen un remordimiento y les dan todo.
Los tienen pues de todas maneras en reducciones, vamos a decir, en aldeas, en lugares que son de los indios, pero también ya les conviene porque como allá todos son dueños de las tierras y lo que hay en las tierras, si descubre petróleo, pues es del dueño, aunque sea un indio. Acá nosotros tenemos el gobierno más ratero, los gobiernos más rateros del mundo. Bueno, amigas y amigos, buenas noches. Bueno, es que ahora me acordé del chiste del sorullo, ¿verdad? Andrés González, que la señora y el señor Prietos tenían un niño blanquito y el sorullo siempre estaba regañando a su señora quién era el papá de ese niño blanco, y a la señora enfadada le dijo, pues mira, los demás hijos tienen otros papás, el blanco es el único que es tuyo. Bueno, porque se llama una recesión genética, que uno va guardando un gen del color que sea, y de pronto sale en la familia en alguna persona. Y el que no sabe esto, pues entonces dice un montón de cosas. Bueno, discúlpenme, pues me acordé de eso, de que no sabe uno de quién viene, pero bueno, buenas noches y que Dios los bendiga. Recuerden, no nos desanimemos. Y ya ven, yo soy el típico mexicano que me río de muchas cosas.